El astronauta de las ruinas, el silencio tenía peso. No era la simple ausencia de sonido, sino una presencia espesa. Un líquido pesado que llenaba la sala, trepaba por las paredes y ahogaba hasta el tic-tac del reloj en el pasillo. Lucas se hundió en el sofá, el viejo de cuero que guardaba el molde de su cuerpo en su lado izquierdo. Sus ojos secos y doloridos de tanto mirar hacia la nada se clavaron en las llamas. La chimenea era lo único vivo en la casa. Todo lo demás, los libros en la estantería, la alfombra persa, la foto en el piano, se había convertido en un museo de un reino extinto. Su reino en el primer trago de whisky fue un acto mecánico, un ritual para lubricar el engranaje atascado del pensamiento. El segundo ya traía el sabor familiar de la fuga. Fue entonces cuando la voz despertó. No era una alucinación, era una parte de él, fosilizada por el dolor, que solo hablaba en la oscuridad. Está demasiado silencioso, ¿no crees?, susurró en su mente, con el tono de quien confirma un hecho obvio y cruel. Lucas no movió un músculo. Lo está, pensó en respuesta. Es el tipo de silencio que pesa Anne, que tiene volumen. Llena la sala por completo. Respiras y el silencio entra contigo helado. A ella le gustaba el silencio, argumentó él. Mentalmente decía que era confortable. Nuestro silencio era diferente. Tenía textura, tenía el sonido de su respiración, el frufrú de la manta cuando se daba la vuelta, el suspiro casi inaudible antes de dormirse. Ese silencio estaba vivo. Este es solo ausencia. Es un molde vacío del ruido que ella hacía. Un leño chasqueó, lanzando un puñado de chispas que danzaron y murieron en el aire, efímeras como promesas de un verano pasado. Vio en la brasa anaranjada el reflejo distorsionado de su propio rostro. Anne, un hombre de 40 y pocos años, con el cansancio tallado alrededor de los ojos, y la barba sin hacer, el fantasma del hombre que ella amó. ¿Por qué hacemos esto? La pregunta resonó dentro de él, desesperada. Construimos un universo alrededor de una persona, un universo completo con sus propias leyes de gravedad, su propia luz, y luego la persona se va y el universo entero se derrumba. Pero los pedazos quedan, te tropiezas con ellos en la oscuridad. A la voz rió, un sonido seco y desprovisto de cualquier alegría. Tú no construiste un universo en T. Te rendiste a uno, le diste las llaves de tu sol y de tu lluvia. ¿Recuerdas? Él recordaba. El universo comenzó un sábado de lluvia, en una pequeña librería de la calle de los Libreros, en el centro de Madrid. Ella, Clara, estaba acorralada en la sección de poesía, intentando alcanzar un libro en lo alto de la estantería. Él, 1,85 m de timidez, ofreció ayuda. Sus dedos se tocaron en el lomo de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda. No fue una descarga eléctrica, fue una calma, como si un diente que le dolía desde hacía años, sin que él lo supiera, hubiera dejado de latir. El sol de aquel universo no era una estrella en el cielo, sino la forma en que ella fruncía la nariz al reír, dejando minúsculas líneas de expresión que él adoraba llamar mapas de la dicha. La gravedad no tiraba hacia el centro de la tierra, sino hacia el espacio entre ellos en el sofá. Una fuerza que siempre los acercaba, hombro con hombro, pie sobre pie. Crearon un idioma propio. Vamos a hacer nube significaba quedarse tumbados en la cama el domingo, viendo cambiar la luz en la pared. Café de alerta roja era el café fuerte y amargo, tomado en silencio antes de reuniones importantes. Una mirada de complicidad entre las tazas. La lluvia no era solo lluvia, era el sonido del mundo lavándose. Frase suya que él robó
y usaba como propia. Colonizaron la casa. El rinconcito de la ventana de la cocina, con la maceta de hierbas que ella insistía en regar en exceso, se convirtió en la provincia de la albahaca perezosa. La alfombra frente a la chimenea era el mar de lana, donde echaban el ancla al atardecer. La casa no era de ladrillos y yeso, era un archipiélago de momentos compartidos, cada rincón bautizado por un recuerdo íntimo. La voz interna, en aquellos días, estaba adormecida. Susurraba cosas buenas. «Tienes suerte», decía Anne, y la tenía. El universo era pequeño, perfecto y brillante. Ellos eran sus únicos y apasionados habitantes. «Regalaste la planta entera, raíz y flor», continuó la voz, tirando de él de vuelta al presente gélido. «Y ahora lloras porque la cosecha se acabó». Llevó la copa a la boca. El whisky quemó. Un pequeño incendio controlado en el esófago. Un dolor manejable para distraer del otro Anne, pero valió la pena. Su sol valió, claro que valió. Por eso estás aquí, hablando con un fantasma en tu propia cabeza, mientras el fantasma de ella ocupa cada centímetro de esta casa. Era verdad. Clara estaba en todas partes. Estaba en el hundimiento del sofá que su cuerpo ya no llenaba. Estaba en la copa de vidrio esmerilado que él usaba, que era su favorita para el vino tinto. Estaba en la forma en que la viga de madera crujía con el frío, porque ella siempre decía, sabia y sonriente en escucha, es la casa hablando con nosotros. Estaba en todo, menos en el único lugar donde él necesitaba que estuviera Anne a su lado, con la cabeza en su hombro, los pies bajo sus piernas. Un leño más grande se dio con un golpe sordo, haciendo que las llamas retrocedieran un instante antes de volver con más fuerza. Un meteorito golpeando su planeta desolado. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo se desmonta un universo? La voz guardó silencio un momento, como pensativa. No se desmontan, aprendes a habitar las ruinas. Las recorría todos los días. La cocina era un campo de batalla de recuerdos sabrosos. Cada vez que quemaba una tostada N. Anca, supo usar bien la tostadora, oía su risa en cariño, es para adorar, no para carbonizar. El baño guardaba el eco de su perfume, un aroma de jazmín y melocotón que aún parecía flotar en el aire húmedo tras la ducha. Había dejado de lavar su almohada. Y a veces, en el insomnio más profundo, la acercaba y hundía la cara en la funda, buscando un vestigio que el agua y el tiempo ya se habían llevado. La cama era el epicentro del desastre. A su lado permanecía intacto, las sábanas estiradas, la almohada lisa, una especie de santuario vacío. Él dormía rígido en su lado, a veces despertando en mitad de la noche con el brazo extendido, buscando un cuerpo cálido que ya no estaba, tocando solo el vacío y el lino frío. Tomas ese silencio que pesa y lo escuchas, prosiguió la voz, más suave ahora, hasta que empiece a contar una historia diferente, hasta que el sonido de tu propia respiración deje de ser un eco de la suya y se convierta en solo tuya en tu propia canción, por más desafinada que sea. ¿Y la nostalgia? La pregunta fue un hilo de voz casi quebrado dentro de él. La nostalgia se convierte en un mueble de la casa. Un mueble pesado y feo, con el que te topas todos los días, pero con el tiempo aprendes a esquivarlo. Y un día quizás hasta le pongas un tapete encima, lo decores, lo hagas parte del paisaje. No se va. Anne solo deja de cortar. Miró sus manos, iluminadas por el fuego danzante. Esas manos habían sostenido su rostro en incontables besos. Le habían hecho cosquillas en los pies. Habían levantado las estanterías de la biblioteca juntos. Ella sujetando los libros, él martillando. Habían dibujado, juntos, las fronteras de aquel país particular que era su amor. Ahora parecían extrañas, grandes,
e inútiles, flotando en su regazo vacío. El proceso de desmontaje era lento y hecho de actos minúsculos y heroicos. La primera semana ni siquiera pudo entrar en el cuarto de invitados, que ella usaba como taller. Cuando finalmente lo hizo, el olor a óleo y trementina lo derribó de rodillas. Se quedó allí, en el suelo, abrazando un caballete vacío, sollozando hasta quedarse sin aire. Un mes después, consiguió recoger los pinceles, lavarlos meticulosamente y guardarlos en una caja. No tuvo valor para tirar nada, solo desactivó el territorio. Transformó el taller en un almacén de nostalgia. La provincia de la albahaca perezosa fue la siguiente en caer. La planta murió, por supuesto. Él, distraído en su duelo, la descuidó. Cuando se dio cuenta, estaba seca, con hojas marrones y quebradizas. Arrancarla de la maceta fue un acto de violencia contra sí mismo. Sintió cada raíz soltarse de la tierra como un hilo de memoria siendo arrancado. La tiró a la basura y se pasó un buen rato lavándose las manos, frotándose la tierra marrón que insistía en quedarse bajo sus uñas. Poco a poco empezó a remapear la casa, no para borrarla, sino para sobrevivir en ella. Cambió el sofá de sitio, rompiendo la geografía sagrada del mar de lana. La primera noche en la nueva disposición fue extraña. Se sintió un intruso, pero en la segunda notó que la vista a la ventana era mejor. Compró una cafetera nueva, automática. El café de alerta roja perdió su significado y se convirtió solo en café. Amargo sí, pero solo café. El mayo era reto fueron los sonidos. Había olvidado cómo sonaba la casa sin ella. El crujido específico del tercer escalón de la escalera. El ruido del agua corriendo por las tuberías cuando alguien usaba el baño. El tintineo aleatorio de los cubiertos mientras se fregaban los platos. La casa que antes conversaba, ahora solo emitía ruidos solitarios y mecánicos. Empezó a dejar la radio encendida en una emisora de jazz suave, solo para llenar la frecuencia que ella ocupaba. Era una muleta, pero le permitía respirar sin tragarse el silencio. Es muy largo, pensó, exhausto. El camino de vuelta a mí mismo. La voz pareció sonreír, con una pizca de lástima y comprensión. No hay camino de vuelta. El tú mismo que salió de esta historia ya no existe. Fuiste quemado y rehecho en su fuego. Lo que queda es un hombre nuevo, que carga las cicatrices como brasas muertas. Aprende a caminar con el peso. Lucas respiró hondo. El aire aún estaba helado, pero ya no parecía cortarle los pulmones. La llama no se apaga, concluyó la voz, casi en un susurro final. Solo cambia de forma de amor. Se convierte en memoria. De memoria en sabiduría. Un día, quién sabe, vuelve a ser luz y no calor. El fuego en la chimenea empezaba a menguar, las llamas altas cediendo paso a un lecho de brasas incandescentes que latían como un corazón lento. La luz retrocedía y la oscuridad a su alrededor se volvía más densa, más personal, menos aterradora. Ya no era la oscuridad de la casa vacía, era la oscuridad de su cuarto, de su noche. Se levantó, los huesos crujiendo en protesta, tras horas de inmovilidad. El vacío a su lado en el sofá aún era palpable, pero ahora podía nombrarlo. Ya no era solo la ausencia de Clara, era un espacio devastado, sí, arrasado por la pérdida, pero que, por primera vez, reconocía como propio. Un territorio por reconstruir, no como un reino de dos, sino como el refugio de uno solo. Llenó la copa una última vez, no para ahogar la voz o el dolor, sino en un extraño, silencioso brindis. Un brindis por las ruinas, un brindis por el astronauta que sobrevivió a la despresurización de su universo
y que ahora, con los pies en suelo extraño, necesitaba aprender a respirar un aire nuevo. Hasta mañana, entonces, pensó. Dirigió el pensamiento hacia la voz, hacia el silencio, hacia el fantasma, en el hundimiento del sofá, hacia Clara, en todos los lugares que aún habitaba. Esta vez, la voz interna no respondió. Su trabajo, por aquella noche, estaba hecho. Apagó la lámpara de mesa y subió las escaleras. El tercer escalón crujió, un sonido solo suyo ahora. En el pasillo, se detuvo frente a la puerta del cuarto que había sido taller. No entró solo, tocó el pomo, frío, bajo sus dedos, y siguió hacia su dormitorio. Dejó que las brasas murieran solas en la chimenea, pintando el mundo de cenizas y oro hasta el amanecer. Su universo se había derrumbado en un cataclismo silencioso, pero el astronauta, al fin, con el corazón aún hecho añicos, pero los ojos secos, tenía los pies firmes en el suelo de su propia casa, listos para, al día siguiente, empezar a catalogar los pedazos y, quién sabe, uno a uno, aprender a ver en ellos no el recuerdo del jarrón roto, sino el reflejo tenue de una nueva luz. El primer paso del resto de la vida siempre se da en la más absoluta soledad. El segundo, tal vez, ya sea en busca de una nueva canción. Si te gustó el video, suscríbete al canal para recibir más videos como este. Gracias por ver.